Hola, hoy estamos nuevamente en las calles de Barcelona y ahora nos encontramos en la antigua judería de la ciudad, la cual estuvo ubicada en esta zona hasta el siglo XIV, momento en el que va a ser totalmente destruida. En este video vamos a dar algunos detalles sobre la comunidad judía de Barcelona, pero sobre todo queremos explicar por qué en esta época van a terminar culpando a los judíos de la peste negra. Vamos a empezar un poco explicando sobre la comunidad judía, o sea, vamos a poner un poco de contexto en el caso de Barcelona y ya luego explicamos por qué los terminaron culpando de la peste negra. Pero bueno, primero tenemos que reconocer que no se sabe exactamente en qué año llegaron los judíos a Barcelona, aunque la mayoría de personas suponen que llegaron en la época romana, al igual que pasó en otras ciudades costeras en la época de la antigüedad. De todas maneras, de esta primera etapa, pues no tenemos casi referencias, en realidad tenemos que esperar casi hasta el siglo XI, cuando ya encontramos pues que había como una presencia activa de los judíos en la ciudad. Incluso sabemos que en esta época ya existía el cal, que es el nombre que se utiliza para denominar las calles que estaban siendo habitadas por judíos, que es un poco pues la zona en la que nos encontramos ahora mismo. Y pues nada, pues parece ser que en esta época había una relativa convivencia pacífica entre los judíos y los cristianos. Es a partir del siglo XII que esta convivencia pues empieza a sufrir una serie de altibajos. Pues bueno, a los judíos se les empiezan a poner una serie de restricciones en las ciudades. Y aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis, no era algo particular de Barcelona, sino que pues era como más bien el tono general de la Europa cristiana de la época. En el concilio 3 y 4 de Letrán, convocados por el Papa en 1179 y 1215, se promulgan ciertas medidas contra las doctrinas consideradas heréticas, en las que estarían incluidos también los judíos. A partir de aquí quedan establecidas ciertas cuestiones, como que los judíos tenían que distinguirse con la ropa, es decir, que tenían que tener alguna marca especial, pero más importante, los judíos tenían que estar recluidos en las juderías, o sea, que la población cristiana y la judía tenían que estar totalmente separada. Y hoy en día, pues esto nos puede parecer un poco extraño, pero tengamos en cuenta pues que estamos en la Edad Media, en este contexto, pues todo está determinado por la religión. No es como hoy en día, pues que estamos en sociedades laicas y toda esta cuestión de la religión, pues como que pertenece a un ámbito mucho más privado. No, en esta época, pues la religión determinaba todos los aspectos de tu vida y si tú eras un judío que estaba viviendo en un reino cristiano, pues dentro de la concepción de la época eras diferente y esto al parecer había que remarcarlo. Pero bueno, volviendo un poco a la cuestión de las restricciones, pues se promulgaron los concilios y en teoría pues todas estas restricciones se tenían que poner en marcha en los reinos cristianos, pero parece ser que en el caso de la Corona de Aragón pues la situación va a ser un poco diferente. Sabemos que en 1275 el Papa Gregorio X le recuerda a Jaime I, rey de Aragón y conde de Barcelona, que debía crear estos barrios reservados a los judíos. Y este pequeño detalle nos indica que hasta el momento Jaime I había estado ignorando todas estas restricciones y pues digamos que este pequeño descuido no es porque la comunidad fuera pequeña o insignificante, todo lo contrario. En el caso de Barcelona, pues la judería pues era una de las más importantes de la corona. De hecho, en la época habían aproximadamente 4.000 personas, que vendría a ser el 10% de la población. Además, sabemos que en esta época los judíos participaban activamente en la economía de la ciudad. De hecho, pues tenían cargos administrativos, diplomáticos, científicos incluso, y sabemos pues que eran un poco como los banqueros de la época. Incluso los judíos en la ciudad estaban financiando muchas de las empresas en las que se estaba embarcando la corona, que bueno, al final pues la comunidad judía de Barcelona era muy próspera. Y todo esto es muy llamativo, pues si tenemos en cuenta que a nivel europeo el siglo XIII estaba siendo el siglo de las restricciones, pero en el caso de Barcelona pues estaba siendo el siglo del mayor esplendor de la comunidad judía. Y bueno, todo esto continuó muy bien hasta el siglo XIV, que era el siglo al que teníamos que llegar, porque en esta época pues vamos a ver que el barrio judío va a ser totalmente destruido. Y bueno, parece ser un poco que el detonante de todos estos conflictos fue una enfermedad que, bueno, acaba de llegar a Europa. Entonces vamos a ver que tuvo que ver la peste en todo esto.
La peste negra o el coronavirus medieval, no, la verdad es que bueno, en este momento pues se están haciendo como muchos paralelos entre estas enfermedades, pero si nos ponemos un poco rigurosos, pues vamos a ver que las situaciones van a ser totalmente diferentes. Pero vamos por partes. El brote, la enfermedad como tal, parece que empieza en 1347, que empieza en Asia. Lo que pasa es que luego llega a Italia a través de las rutas comerciales y luego pues se termina expandiendo por todo el continente europeo. Bueno, al final pues este dato es muy importante, tenemos que tener en cuenta que este tipo de enfermedades se dan en momentos en que tenemos un mercado comercial muy activo. O sea, piensen que si no fuera porque todos estos barcos genoveses y venecianos estaban en contacto con Oriente, pues al final la enfermedad probablemente nunca hubiera llegado a Europa. La peste negra, así como en términos más técnicos, se trata de una infección producida por un bacilo, Yersinia pestis, y pues parece ser que los primeros animales en tener esta infección fueron las ratas. Lo que pasa es que bueno, no eran las ratas las que estaban propagando la enfermedad, sino que las ratas pues tenían pulgas, las cuales mordían a una rata infectada y luego pues esa misma pulga iba y mordía a una persona. Entonces parece ser que esta era un poco la vía de contagio. De hecho, no sé si han escuchado como esta pequeña leyenda urbana, que bueno, no sabemos si es cierta, pero decían que en la Edad Media, con todo esto de la superstición, hacia los gatos, pues porque pensaban que eran animales demoníacos, cosa que es cierta, por cierto, pues al final no teníamos gatos en las ciudades, por lo tanto no había quien controlara la población de ratas en la ciudad y parece ser que este elemento pues terminó generando que hubiera pues un mayor contagio. Y bueno, no sabemos si esto pues es cierto o no, pero una cosa que sí sabemos es que la peste negra tenía básicamente dos particularidades. Primero, era una enfermedad muy efectiva, porque digamos que te daba peste negra, tenías ya la enfermedad, pues te empezaban unas fiebres, te daba fatiga, te daba dolor muscular, incluso a unas personas les salían unas manchas negras en la piel, por eso se llama peste negra, y pues parece ser que en cuestión de días ya podías morir. De hecho, hay relatos de personas que se levantaban bien en la mañana, en la tarde tenían fiebre y ya en la noche estaban entonces muertas. Por eso, entonces vamos a ver que era una enfermedad muy efectiva, pero también era una enfermedad muy democrática, o sea, mataba a todo el mundo, le daba igual ricos, pobres. De hecho, bueno, la mayoría de las fuentes están de acuerdo en que durante la peste negra se murió 1/3 de la población, que esta cifra pues es básicamente una locura. O sea, para que tengan como un referente un poco más actual, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial se murió tanta gente. Pues bueno, por eso básicamente, por más de que ahora se estén haciendo muchas comparaciones, la peste negra es sin lugar a duda la pandemia más importante en la historia de la humanidad. Y bueno, se pueden imaginar pues que al final la peste va a terminar llegando a la ciudad de Barcelona. Lo que pasa es que llega un año después, en 1348, y llega a través de un barco genovés, que bueno, parece ser que la tripulación ya estaba contagiada. Estas personas estuvieron en contacto con los estibadores, que fueron las primeras personas en morir, pero luego, después de un par de días, pues ya la población estaba totalmente contagiada. Las cifras dependen un poco de la fuente, pero parece ser que durante la peste negra se murió la mitad de la población, o sea, la peste negra un poco peor en Barcelona, y nosotros ahora estamos al frente de esta iglesia, que es la iglesia de San Just y Pastor, que bueno, está justo en el corazón de la antigua ciudad medieval, y hemos escogido esta segunda locación porque en esta iglesia, en el interior, se encontró una fosa común de 120 personas que murieron durante la peste negra, y al final pues nos han quedado un poco como un testimonio de la devastación que se vivió en la ciudad durante esta época. Entonces, esta fue como la, digamos, primera ola, la de 1348, pero luego pues empezaron a darse periódicamente los famosos rebrotes, porque tengamos en cuenta pues que esta enfermedad solamente puede ser tratada con antibióticos, los cuales no fueron descubiertos hasta finales del siglo XIX. Por lo tanto, pues a la humanidad le tocó un poco convivir con esta enfermedad porque nunca encontró la cura. La cosa es que, claro, en esta época pues la gente no terminaba de entender por qué eran periódicamente azotados por todas estas desgracias. Entonces va a ser un poco en este ambiente de total desesperación que empiezan a surgir una serie de teorías, y ya para finalizar vamos a ver entonces por qué después de todo esto van entonces a culpar a los judíos de la peste negra. Bueno, primero que todo existieron varias teorías que explicaban entonces el origen de la peste negra. Bueno, por la época se pueden imaginar que la primera y más difundida era que todo esto era un castigo divino.
De hecho, es bien curioso porque aquí en Barcelona se llegó a hacer una procesión para apaciguar la ira de Dios, la cual empezó en la catedral y terminó en Santa María del Mar, y lo único que logró es que se terminara propagando más la enfermedad. Pero bueno, también existieron algunas teorías un poco más científicas, y digo científicas porque en esta época se reunieron todas las eminencias de París de la época y trataron de determinar cuál era el origen, y la conclusión fue que al final pues toda esta peste estaba siendo producida por una conjunción de planetas mayores que estaban generando una corrupción mortífera en el aire circundante, o sea, que básicamente Júpiter, Marte y Saturno estaban muy juntos y que esto estaba produciendo un veneno y que por eso se estaba muriendo entonces todo el mundo. De hecho, por eso es que uno ve esas personas utilizando esas máscaras con esos picos que al final pues lo que hacían era que llenaban el pico de diferentes hierbas para que la gente respirara entonces un aire purificado. Pero luego también surgieron algunas teorías un poco más curiosas, pues en que la gente empezó básicamente a culpar a los judíos de la propagación de la enfermedad. O sea, decían que los judíos habían estado envenenando los pozos de agua y que al final pues ellos eran los culpables de todo lo que estaba pasando. ¡Los judíos! ¡Ellos envenenaron los pozos y enviaron la peste! ¿Y por qué los judíos? O sea, ¿por qué les terminaron entonces echando la culpa de todo esto? Parece ser que estas teorías estuvieron alimentadas por cierta creencia de que los judíos estaban muriendo en menos cantidad que los cristianos, ya que los judíos pues tienen ciertos hábitos de limpieza, ellos por lo general se lavaban las manos y realizaban un baño purificador que se llama el migbe. En cambio que bueno, los cristianos se bañaban nunca, o sea, los cristianos no se bañaban nunca. Entonces, al ser más saciados, parece ser que se estaban contagiando menos y esto parece que redujo entonces la tasa de mortalidad en los judíos. Esto pues evidentemente pudo haber tenido algo que ver, pero otras teorías apuntan más bien al clima de descontento social que había en las ciudades a finales del siglo XIV. Tengan en cuenta pues que venían las pestes y bueno, las pestes siempre vienen acompañadas de crisis económicas, entonces al final pues un poco pues se le echó un poco la culpa a los que eran vistos como los ricos, los prósperos, los comerciantes de la ciudad. Habían nombrado además antes pues que eran como los prestamistas y que incluso, por ejemplo en el caso de Barcelona, los judíos habían sido fundamentales en la economía de la ciudad. Entonces, claro, esto generó ciertos odios, ciertos rencores y por eso pues los terminaron culpando. Y bueno, parece ser que pues estos ataques estaban siendo un poco esporádicos, entraban a las juderías, sobre todo quemaban los libros de registro, pues donde estaban las deudas, y de esta manera pues si un cristiano le debía dinero a un judío pues ya quedaba esta deuda totalmente saldada. Pero vamos a ver que ya a finales del siglo XIV podemos decir que este periodo de tolerancia que habíamos nombrado antes finaliza y a partir de aquí los conflictos van a ser cada vez más violentos. De todos estos ataques, el más importante o el más recordado es el de 1391, que empezó originalmente en Sevilla y bueno, a pesar de que se hicieron muchos esfuerzos porque esto no se terminara replicando en el resto de la península, pues vamos a ver que finalmente va a llegar también a la ciudad de Barcelona. El ataque a la judería de Barcelona tuvo lugar el 5 de agosto de 1391, justamente el día que se estaba celebrando la fiesta de San Domènec. Los cristianos entraron al barrio, quemaron las casas y asesinaron a las personas que estaban en la zona. Parece ser que algunos judíos alcanzan a huir, de hecho salen y se refugian en el Castel Nou, que estaba muy cerca de la judería, y van a estar aquí resguardados durante 2 días. Lo que pasa es que bueno, al final tienen que salir un poco con la alternativa de convertirse o perder la vida. Según los cálculos de la época, en este triste día de verano murieron alrededor de 300 judíos y ya saben pues que otros pues fueron un poco convertidos a la fuerza. Y a pesar de que pues las autoridades hicieron esfuerzos muy contundentes por castigar a las personas que habían sido responsables de estos ataques y bueno, y que incluso en un momento se trató de reconstruir el barrio, sabemos que la comunidad nunca fue igual, sabemos que nunca se pudo entonces recuperar de este ataque. Y al final, pues este fue el motivo por el cual pues la historia de la peste negra y los judíos en el caso de Barcelona pues siempre vienen un poco de la mano. Y también pues este es el motivo por el cual no nos quedan muchos vestigios de esta época en la zona de la judería, y esto claro, comparando con otras ciudades.
De todas maneras, los queremos invitar a que vengan y conozcan esta zona, sobre todo que vengan a lo que se cree es la antigua sinagoga de la ciudad y así complementan bastante toda esta información que les estamos dando. Y ya para finalizar, pues luego un siglo después, pues es cuando ya se da la expulsión definitiva de los judíos. En 1492 esto pues lo llevan a cabo los reyes católicos. Pero bueno, esta es otra historia, lo vamos a dejar hasta aquí. Ya saben que cualquier tipo de pregunta, comentario, nos lo pueden dejar en la parte de abajo. Like si les gustó el video y por favor suscribirse, que para nosotros es bien importante tenerlos más cerca. Esto es todo por hoy, amigos, hasta la próxima y adiós.